A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Es grato a esta hora presentar a la doctora Eugenia Fernández Segarra, es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR. Qué gusto saludarla, doctora Fernández Segarra, muy amable. Señor Hernández, mucho gusto en estar con ustedes para poder conversar sobre este importante tema que nos trae hoy el fenómeno climatológico, ¿no es cierto?, produciendo lluvias de manera estrepitosa en algunos lugares de nuestro país. Y en efecto, la Defensoría del Pueblo está exhortando a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a adoptar medidas de preparación ante la posibilidad de escenarios de riesgo que puedan presentarse, como usted lo ha dicho, debido al aumento de lluvias, precipitaciones, ¿no? Y que pueden estar ubicados tanto en zonas de Amazonía, Sierra Central o Sierra Sur. ¿Qué riesgos se pueden presentar y por qué es importante que los gobiernos regionales adopten medidas de inmediato? Bueno, ustedes saben que normalmente en nuestro país en esta temporada hay lluvias. Sin embargo, este año especialmente el impacto es mayor y esto nos lo viene anunciando el CENEPRED. ¿Qué cosa es el CENEPRED? Es un Centro Nacional de Estimación de Riesgos de Desastres. Esta institución tiene por principal función producir información para que los ciudadanos, ciudadanas y autoridades tomemos nota de que efectivamente va a haber un mayor impacto de lluvias en determinados lugares, entre los cuales figura en esta oportunidad Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna. Entonces, las personas que me están escuchando tienen que conocer que CENEPRED ya anunció que efectivamente el impacto va a ser mayor, por tanto hay que prepararse. Las autoridades llamadas a tomar medidas inmediatas y urgentes son los gobiernos regionales y locales. Bien sabemos que de enero a esta fecha recién ha transcurrido un mes desde que las nuevas autoridades, las electas, han tomado posesión de su mando. Sin embargo, la Defensoría ya les recordó que efectivamente es necesario que ellos tomen en cuenta estos reportes de CENEPRED para que las medidas, las acciones que estas autoridades dispongan sean realmente eficaces. Y para la Defensoría las medidas eficaces tienen que ver efectivamente con la protección de los derechos de las personas, principalmente en algunas poblaciones, ¿no es cierto?, las zonas rurales, las poblaciones indígenas, pero también, por supuesto, estamos hablando de gestantes, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad. Entonces hay que de inmediato esperar que esas autoridades den las medidas preventivas necesarias para que todas estas poblaciones se pongan a buen recaudo, especialmente en aquellas zonas donde las condiciones de vida son las más precarias. Esa es la preocupación que nuestra institución tiene en este momento. Usted acaba de citar un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED. ¿Cuán importante es que las autoridades y la propia población conozcan de qué manera se puede hacer una difusión mucho más masificada de los riesgos y la identificación de los principales problemas que se pueden presentar, ¿no? Identificación tanto de zonas de potencial de riesgo, de viviendas, de instituciones educativas o también del número de personas que se están ubicadas en zonas consideradas en alto riesgo. Así es, lo que más nos ha preocupado es conocer que si bien CENEPRED saca reportes diarios, solamente 4.4% de las personas que los reciben, estoy hablando de funcionarios de los gobiernos regionales y municipales, descargan esta información, o sea, es decir, la conocen. Y al no conocerla, probablemente, como usted dice, se está haciendo poca difusión sobre este tema. Llamamos también la atención, por supuesto, a las poblaciones que están en lugares que no son apropiados, ¿no? Cerca, por ejemplo, se asientan cerca a ríos o a quebradas, donde normalmente usted sabe que pueden desarrollarse algún tipo de huaico
o de inundaciones. Entonces, estas son las poblaciones que rápidamente tienen que ser apoyadas por los gobiernos locales. Si es que los gobiernos locales no tienen recursos suficientes, tanto humanos como financieros, tienen la obligación de recurrir al gobierno provincial para que éste acuda en su ayuda y apoyo. Y si es que el gobierno provincial tiene también una sobrecarga y no puede atender los requerimientos de la población que puede ya haber sido impactada por las lluvias, tiene que recurrir al gobierno regional. Como ustedes ven, es una cadena de responsabilidades desde lo distrital, provincial y regional. Entonces, esperamos que las personas que me están escuchando tomen las previsiones del caso, pero sobre todo las autoridades, las personas de los gobernadores regionales y los alcaldes y alcaldesas municipales, tanto provinciales y distritales, puedan hacer buen uso de los recursos que tienen destinado para lograr hacer muy buena gestión de riesgo de desastres. Esto significa cuidar de la vida, de la salud y, por supuesto, de la integridad y bienes de subsistencia de la población que pudieran lamentablemente ser víctimas del impacto de la naturaleza. Ahora, dentro de la labor que realiza la Defensoría del Pueblo y dentro de la labor de prevención que en estos momentos hace llegar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ¿qué información se tiene, doctora Fernanda Segarra, respecto a la utilización de recursos para trabajo de prevención o trabajo de defensa civil? ¿Cuántas regiones, cuántos municipios verdaderamente hacen uso dedicado a estos recursos para prevención? Muy buena pregunta. Una preocupación que nosotros tenemos es el nivel de ejecución del presupuesto por las regiones y los gobiernos locales. Fíjese, el año pasado, cuando teníamos otras autoridades, en realidad se había logrado un nivel de ejecución en los gobiernos regionales del 69% y en las municipalidades del 73%. Lo ideal es llegar a ejecutar el 100% de los recursos. Así, nosotros podríamos decir que se han cumplido todas las metas programadas por estas instancias de gobierno. Por eso es que en esta nota de prensa que hemos sacado hemos llamado, hemos exhortado, hemos pedido a los gobiernos regionales y municipales que se esmeren este año en hacer uso de los recursos de la partida presupuestal 0068, que es la partida que fija recursos para la gestión de riesgo de desastres. Le voy a poner solo un ejemplo. En el caso de Arequipa, hemos visto que han fijado recursos solamente en la municipalidad provincial y 39 municipalidades distritales no lo han hecho. Entonces, en este momento en Arequipa ya se están presentando lluvias copiosas casi todos los días. Hay inundados colegios y afectados establecimientos de salud. Es necesario que el gobierno regional de Arequipa tome nota sobre esto y, por supuesto, destine mayor cantidad de presupuesto a la gestión de riesgo de desastres en el caso que lo requiera. Pero además, señor Hernández, permítame precisar algo más. Nos ha preocupado desde el año 2021, porque realizamos una supervisión en aquel entonces, que los almacenes de ayuda humanitaria, que son de cargo de los gobiernos regionales y locales, no cuenten realmente con los bienes necesarios. Es decir, el 60% de ellos no contaban con alimentos. Sí existían otros bienes, pero por ejemplo, relacionados con infraestructura y relacionados con herramientas para realizar trabajos y otros menesteres, pero no con alimentos, que es la base de la supervivencia del ser humano. Entonces, también queremos, por supuesto, pedir a los gobiernos regionales y locales en esta nueva administración que se preocupen de que estos almacenes de ayuda humanitaria estén debidamente estoqueados. Ahora, sabemos que ustedes han enviado de la Defensoría del Pueblo documentos a los gobiernos regionales, ¿no? ¿Qué se recomienda o qué es lo que se exhorta a través de estos documentos? Bueno, parte de lo que hemos conversado en esta oportunidad con usted ya está recomendado, esperamos que ellos cumplan, pero además hemos pedido que realicen acciones inmediatas para la descolmatación de los ríos que normalmente desbordan cuando no se han limpiado los cauces.
además del mantenimiento de drenajes y a veces tienen que hacer control de las fajas marginales. Esto suele ocurrir mucho en lugares como el río Rímac, en Lima, ¿se acuerdan? En la zona del Lima Este suele haber desbordes de esta naturaleza. Bueno, en las regiones que hoy día van a sufrir el impacto, va a pasar situaciones muy similares. Entonces es necesario que se hagan obras de mantenimiento de los lugares donde debe fluir los cauces de los ríos y por supuesto aguas continuas que circulan en las laderas colaterales, ¿no? ¿Ya? Asimismo, el presupuesto debido para el uso para hacer frente a las emergencias de desastres y garantizar el stock de bienes de ayuda humanitaria, como ya lo dije anteriormente. Ahora, el otro tema que nosotros observamos permanentemente en los gobiernos subnacionales, doctora Fernández Segarra, es que no se cuenta con especialistas en tema de prevención y defensa civil, ¿no? No se le da mucho interés, ¿no? ¿Cuál es la razón? Efectivamente, una de las recomendaciones que estamos reiterando, porque lo venimos haciendo hace varias gestiones anteriores, es que el personal especializado en gestión de riesgo de desastres pueda permanecer en la planilla de cada gobierno regional y local. Y esto debido a que es personal que ha sido capacitado a lo largo de años, tiene experiencia en la materia. Y a veces sucede que cuando entra una nueva administración, en realidad lo que hacen es despedir a los trabajadores sin tomar en cuenta que hay ya personal especializado en la materia. Entonces, aprovecho su pregunta para también exhortar a los gobiernos regionales y locales para que preserven estos recursos humanos que ya han recibido capacitación y, por supuesto, pueden desarrollar acciones de emergencia frente a desastres naturales. Ahora, el otro tema, ¿no? ¿Cómo es que se garantiza que ese trabajo de prevención o las acciones que puedan ejecutar los gobiernos subnacionales tengan un desarrollo en el tiempo y se haga un monitoreo correspondiente? Se le pregunto por el caso de la reconstrucción del norte, por ejemplo, ¿no? Han pasado 6 años y hasta el momento poco se ha avanzado, doctora, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos hacer un monitoreo, por lo menos poder graficar lo duro que significa para los hermanos del norte? No solamente estamos hablando de Piura, que fue la más afectada, sino son un total de 12 regiones. O sea, la vigilancia parte de una institución que ustedes conocen, que es la Contraloría General de la República. Constantemente hace reportes sobre los avances que hay por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Ciertamente no hubiéramos llegado a ese estadio, a la necesidad de tener una instancia como esa, si hubiéramos hecho gestión de riesgo durante todos los años y con la seriedad y rigurosidad que esto merece. Pero lamentablemente en nuestro país solo nos acordamos de estos temas cuando se nos presentan fenómenos de la naturaleza o desastres también que son producidos por el ser humano. Solo nos acordamos que es necesario hacer prevención y luego, obviamente, tener una respuesta efectiva. Por lo tanto, su pregunta me permite señalar que por un lado está la Contraloría General de la República que debe cumplir con su rol de monitorear realmente todos los avances, inclusive el uso de recursos para la gestión de riesgo de desastres, como la vigilancia ciudadana, porque los ciudadanos y las ciudadanas también tenemos que ejercer nuestro derecho a la participación y a la opinión, y eso significa también, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitar por transparencia, ¿no es cierto?, información sobre la materia y estar debidamente informados y organizarnos colectivamente para, por ejemplo, pedir una audiencia con el gobernador regional o con los alcaldes recientemente electos para hacerles ver cuáles son las preocupaciones en nuestro territorio. Doctora Eugenia Fernández Segarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación y los saludamos. El trabajo que está haciendo la Defensoría, exhortando a los gobiernos subnacionales, ¿no?, a adoptar medidas preventivas ante los casos de lluvia que se pueden presentar, tanto en costa, tanto en sierra, tanto
en selva. Yo le agradezco, no sé si tenga algo que agregar, por favor, doctora. No, simplemente el tema de gestión de riesgo de desastres, si bien corresponde a los gobiernos regionales y locales, y hay un sistema nacional que tiene a cargo la rectoría de esto, yo creo que es fundamental llamar también la atención a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan realmente colaborar con este sentido de aminorar los riesgos a los cuales nos sometemos día a día. No olvidar que hay un cambio climático anunciado. Hoy día son lluvias copiosas, podría ser cualquier otro fenómeno que tengamos que hacer frente. Tenemos que prepararnos para ello. Eso es lo único que yo quisiera exhortar también a las personas que me están escuchando en este momento. Muchísimas gracias, señor Hernández. Para nosotros más bien es un gusto estar con ustedes y compartir este importante tema. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.